Esto consta de 3 fases consecutivas. La primera y la más antigua data desde 1588, que fue cuando la Orden de los Jesuitas de aquí en la Ciudad de México, y bueno, se instalan en este pequeño terreno que constaba originalmente de toda la cuadra, que le donó Alonso de Villaseca, que fue uno de los grandes terratenientes y personajes más ricos de la Nueva España. Esa primera fase es la de aquel lado, donde está la camioneta blanca, es el Colegio Chico, Colegio del Rosario, y la segunda fase, gracias a la demanda que tenía San Ildefonso, ya es el Colegio Grande, que es toda esta parte, y la última fase es de aproximadamente en 1929, que es una ampliación a lo que ya era la Escuela Nacional Preparatoria, que es la parte de la entrada actual del edificio. Y bueno, en la parte superior vemos se encuentra el relieve donde tenemos a San Ildefonso recibiendo, es una de las representaciones más típicas de San Ildefonso, más bien es la representación clásica de él, donde está recibiendo la casulla, que es una prenda que usan los sacerdotes, de parte de la Virgen como un regalo, ya que San Ildefonso fue uno de los santos que escribieron con mucha vehemencia en defensa de la castidad de la Virgen María, que es una de las devociones que más guardan los jesuitas, de modo que San Ildefonso, bueno, es un santo bastante importante para ellos. Aquí arriba, en esa parte blanca, se ve el escudo de España, del rey de España, porque, bueno, a partir de 1620, con el crecimiento de San Ildefonso, la corona española toma bajo su cargo el colegio, o sea, todo lo importante del colegio tenía que decidirse desde la corona española, y gracias a ellos se dan 12 becas a los 12 alumnos más importantes, más destacados en sus estudios, en todo su desempeño, para que ellos fueran ahora sí que beneficiarios directos del rey de España. Por eso se encuentra el escudo aquí, precisamente haciendo referencia a ese patronato real. Y bueno, en general es un edificio que nos da un muy buen ejemplo de la arquitectura barroca. Como vemos, bueno, en general es muy moderada su construcción, muy sobria, y solamente en las partes importantes, que en este caso son las portadas de entrada, está la decoración como la conocemos del barroco. Vamos a ingresar, por favor. De este lado me gustaría que observen, y me gustaría que vieran también la pintura a su espalda y me dijeran qué diferencias notan entre una y la otra. ¿Verdad? Como si lo hubieran resanado. Esas líneas que ven ahí no son parches, no está resanada la pared, se denominan tareas. Este está al fresco, entonces para poderlo pintar hace su recubrimiento, se pinta obviamente para que al momento de pintar el resto, pues digamos en la parte superior o dependiendo cómo hayan empezado, ya al llegar al final no se haya secado la cubierta y ya se pierda el efecto. Se denominan tareas esos recuadros, y como les digo, tienen la función de que se cubre, se pinta y al momento se va secando la cubierta con la pintura. Y de este otro lado, si ustedes observan, es más luminoso, más brilloso y más liso el acabado a comparación de aquel, que sí, efectivamente son más pálidos los colores. Si ustedes se acercan más acá, pueden observar que en algunas partes los dibujos tienen unas incisiones de líneas. Ok, esas incisiones están hechas porque este muro está pintado a la encáustica, que es la cera fundida con los pigmentos. Algunos artistas, eso de las incisiones ya es de cada artista, los hacen para evitar que las ceras se mezclen, que los pigmentos se combinen. No en toda la encáustica van a encontrar la capa tan gruesa de la cera ni las incisiones, eso ya es particular de cada artista.
Ambos, este es de Ramón Alba de la Canal y este es de Fermín Revueltas, pertenecen a lo que se conoció como la Escuela Mexicana de Pintura, que se inició con los talleres de pintura al aire libre. Por eso estos dibujos son un poco más, muestran así como que la tradición mexicana, un poco la perspectiva sí varía un poquito en comparación con esta imagen, esta composición, pero bueno, vemos que ya el prototipo de usar los indígenas como modelos de mexicanos, bueno, se empieza a usar. Esto fue desde un poco antes de las pinturas de Orozco que vamos a ver. Vamos a poder acceder a este y no recuerdo si es el primero o el segundo nivel, que también por trabajos de restauración. Ok, bueno. Como les decía, para 1620 más o menos inicia la construcción del Colegio Grande, que es esta área que abarca el patio de pasantes, que es el de allá atrás, y el patio principal, que es este. Y bueno, su función como colegio principalmente fue el de dar, como quien dice, la vivienda, lo que nosotros conocemos como un internado para los alumnos, ya que las clases como tal las tomaban en el colegio que está justamente del otro lado de la calle, San Pedro y San Pablo. Pero bueno, la idea de los jesuitas dentro del tiempo libre, pues no es como nosotras ahora, de que bueno, salgo de la escuela, me voy a mi casa, en lo que como, en lo que veo tele un ratito, no. Aquí los jesuitas tenían ahora sí que un plan de estudios bastante pesado en cuestión de que siempre tenían que estar trabajando. La idea de los jesuitas, de los estudios en general, era que entre más conociéramos tanto las ciencias como las artes, más podíamos aproximarnos a los conocimientos profundos de Dios. De modo que se impartían aquí, bueno, en las clases se impartían con literatura, desde luego que no fuera contraria a la religión, filosofía incluso, desde luego filosofía religiosa, pintura, arte, matemáticas, estudios de ciencias, porque como les mencioné hace un momento, para ellos eso les iba a ayudar a conocer más profundamente a Dios. Y bueno, aquí se contaba con una capilla que es donde se encuentra esa entrada, que ahora ya solamente es una sala de exposiciones. Pero bueno, tiene un tamaño bastante grande y gracias a los archivos que se conservan en la UNAM, un inventario que se hizo posterior a la salida de los jesuitas, fue una de las eh, capillas mucho más ricas de la Nueva España. Tenía cálices con oro, con rubíes, con perlas, diamantes. Tenía un altar del Sagrado Corazón bastante rico en cubiertas de oro y demás joyas. Que por desgracia todo eso se perdió cuando los expulsaron de aquí de la Nueva España en 1767. Y bueno, no nada más de la Nueva España, en general de todos los dominios del rey español. Y bueno, para 1867, justamente un siglo después de que San Ildefonso deja de ser propiedad de los jesuitas, y si bien se les prestó como colegio a otras órdenes religiosas, pues obviamente no tenían como que esa calidad educativa que sí caracterizaba a los jesuitas. De modo que ya una vez que se da la independencia, pasan unos años y bueno, aquí en 1867 se instaura la Escuela Nacional Preparatoria, que fue hasta más o menos 1972, me parece que es la última generación, y se empieza a adecuar como museo, que es el que ustedes conocen en la actualidad. Y bueno, para 1921 se crea la Secretaría de Educación Pública, la SEP, y bueno, bajo el cargo de José Vasconcelos. José Vasconcelos ya había leído mucho, se había instruido mucho en filosofía, en artes y tenía una idea muy política, pero muy clara de más o menos cómo quería conducir a la sociedad. Claro, si él llegaba al poder. En el Inter, como secretario de Educación, bueno, planeó si a los evangelizadores hace siglos tenían que viajar a los lugares más recónditos del territorio y evangelizar a los indígenas, y funcionó porque todos los indígenas eran católicos de hueso colorado, ¿por qué no hacer lo mismo para educarlos? Para enseñarles a leer, escribir, enseñarles de higiene y pues de alguna forma llevarlos a una mejora.
Entonces empiezan las cruzadas educativas, como les llamaron. Aquí en la Ciudad de México lo que se planeó fue el revestimiento de los muros de los principales edificios públicos para que las personas que lo vieran tuvieran como que esa identificación, no importaba si vinieran del sur, del norte, del país, se sintieran identificados con lo que vieran. De alguna forma también tenía un enfoque hacia la unidad, que bueno, después de la revolución era como que lo más necesario en un sentido social. Estos que vamos a ver son los primeros murales de Orozco, digamos ya dentro del periodo muralista. Este es el primero y es la maternidad. Como les decía, los de Ramón Alba de la Canal y Fermín Revueltas fueron anteriores. Estos ya empiezan en 1923, 1924 y concluyen los del último nivel en 1927. O sea, se preventó entre 3 4 años en su conclusión. Y bueno, esta es la maternidad, como vemos tiene todavía esa influencia renacentista, porque en general todas las técnicas artísticas, todos los modelos pues provenían de Europa. Entonces todavía vemos aquí permeada, a diferencia de que usted me mencionó de la alegoría de la Virgen, que ya se veía más mexicano, bueno, se entiende que Orozco en su preparación pues todavía tenía muy arraigados esos modelos europeos y lo vemos aquí donde nos recuerda mucho la pintura de Botticelli con la Venus, precisamente esos solanes y el aspecto como de viento lo vemos reflejado aquí. Sin embargo, los colores que caracterizan la obra de Orozco pues ya los empieza a emplear, así como colores de fuego, terrosos y demás, son muy característicos en esta pintura. Y bueno, algo bastante curioso en este corredor es que el resto de las del corredor, de hecho, eran más con un tinte simbolista, donde representaba al hombre en relación con los elementos. Sin embargo, por alguna razón que desconocemos, las destruyó. Vamos a pasar a ver. Y empezó a pintar estos, que ya son más de un tinte revolucionario. Por un lado tenemos la destrucción del viejo orden y el más famoso y más característico de San Ildefonso, que es la trinchera, que ese es el que sale hasta en los boletos del metro, ahora en los 25, sí, el 25 aniversario. Y bueno, aquí nos va a representar el viejo orden destruido. No nos muestra los rostros de los personajes porque nos está hablando como ya de una clase, que es la que está tratando de llevar a la mejora. Ese viejo orden que realmente ya no nos estaba sirviendo, de alguna forma representa ese ideal de esperanza hacia el futuro. Y bueno, la trinchera nos muestra más que nada la fuerza de los combates. Llámese la Revolución Mexicana o cualquier otra guerra, pues realmente lo único que estaba costando también eran vidas humanas, porque realmente quienes lo tenían que estar llevando a cabo eran los hombres, era el pueblo de cualquier lugar. Eso es lo que nos está mostrando. Y bueno, una de las curiosidades que yo les mencionaba de los murales que destruyó en esta área, está uno que era pues bastante controvertido, por decirlo, que era Cristo destruyendo su cruz, que ocupaba esta parte. No sabemos si el motivo por el cual destruyó ese mural haya sido, digamos, personal, que no le haya satisfecho o haya sido con otra influencia. Como les digo, era un tema bastante polémico con el solo hecho de un Cristo destruyendo su cruz. Y nada más nos dejó así como que una pequeña huella de ese mural, que es la cabeza que está allá arriba, que es de Cristo. Es un Cristo bastante alejado de las representaciones que nosotros conocemos. Sí. Y bueno, sí está documentada esa destrucción de los murales y de hecho hay fotografías, por desgracia en blanco y negro nada más, de los murales que existían en este espacio. Están en un libro que es precisamente de José Clemente Orozco, de Justino Fernández, si gustan en algún momento revisarlo, ahí vienen esas imágenes.
Y bueno, aquí nos representa la huelga como uno de esos elementos que durante la primera mitad del siglo XX, bueno, realmente sirvieron o representaron para la clase trabajadora una herramienta de mejora de sus condiciones. Ahora ya nadie le asombra una huelga, o sea, eso se está... Y realmente podía, pues sí, buscar una mejora, buscar una solución a las problemáticas. Vamos a continuar, por favor. Las estructuras principales como la fachada de la entrada y en este caso aquí de la escalera es donde vemos otro tipo de ornamentación un poco más cargada. Y bueno, Orozco realmente se enfocó mucho a adaptar la arquitectura del lugar con las pinturas que él iba a realizar. Y al momento de hacer el ascenso en esta escalera, pues se ve marcada, a lo mejor sí no tomamos mucho en cuenta, si no le ponemos mucha atención, pero de alguna forma como que nos induce, es esta composición en triángulo que se encuentra alrededor. Son dos temáticas diferentes, pero la composición piramidal que hace hacia el centro de la escalera como que nos induce a subir a ella, ¿no? Nos lleva a esa monumentalidad de la escalera principal. Y bueno, aquí arriba vamos y también de alguna forma aprendieran de ella. Este mural ocupa este espacio predominante en la escalera, de alguna forma se podría decir que es el más grande de aquí del cubo de las escaleras, y nos muestra precisamente esa pareja inicial que nos marca de dónde viene el mestizaje del mexicano. Pero bueno, siendo Orozco como es, no nada más no lo iba a representar ellos son como una especie de Adán y Eva en México para una nueva raza y hasta ahí. Vemos a Malinche con una expresión bastante callada, bastante sumisa y dominada, porque si vemos el brazo de Hernán Cortés, pues es un brazo fuerte, es un brazo limitante, que si observamos su pie derecho, pues ya está sobre un ser humano yacente, que bueno, nos habla de esa dominación sobre los indígenas, ¿verdad? Y bueno, ocupa este espacio central precisamente porque el mestizaje es uno de los temas que más se van a abordar dentro del muralismo, precisamente por esa importancia que ya tenía hacer referencia a las raíces indígenas y salvando la herencia española. O sea, realmente no podemos condenar, ay no, los españoles esto, porque también de ahí venimos, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar lo mejor de ambos y entonces ir hacia adelante. Esa era la intención. Los vitrales son del siglo XIX y bueno, están ocupando este cubo de las escaleras para darle más luz. No sé si han visitado el Museo del Virreinato en Tepoztlán. Sí. Bueno, si ustedes recuerdan, en los pasillos hay lienzos con fragmentos de la vida de San Ignacio de Loyola. Aquí en San Ildefonso, precisamente por los registros históricos, se sabe que aquí en el cubo de las escaleras había lienzos con imágenes de la Virgen María, fragmentos de su vida y pues sí, con esa intención, como les decía, de darle veneración, que es una de las más importantes para los jesuitas. Por desgracia, también después de su expulsión, esos lienzos se perdieron. Todos los lienzos que adornaban los corredores, porque también aquí en San Ildefonso había lienzos, se perdieron. Y los que vemos aquí, bueno, ya son los vitrales, ya son modernos. Y bueno, ya cumplen esa función ornamental de la vez de darle más luz al cubo de las escaleras. Y vamos a subir. Me encantaría poderles explicar todos este pasillo va a tener una característica que ustedes van a encontrar, no van a encontrar en otros lugares. Orozco no nada más fue muralista, él desarrolló su trabajo en grabado, en pintura más pequeña y bueno, también otro de sus trabajos fue como caricaturista en los periódicos de la época. De modo que en este corredor vamos a ver esa caricatura, pero ya llevada a los murales. Les digo, cosa que no van a encontrar en ningún otro lugar.
Para empezar tenemos a los aristócratas. ¿Cómo ven estos aristócratas? Que parecen hombres. Aparte. Muy emperifollados, muy de la alta. Soberbios. Exacto. Viendo Con hacia el su frente. actitud de no me Desdeñándolos. toques, Sí. de no te veo, Pisándolos. Mira, a los no sé que indígenas. existes. Y muy, sí, como usted dice, muy soberbios, muy engreídos, que pisotean al pobre, que es quien más lo necesita. Se supone que ellos debían tener, precisamente por la solvencia de fondos, la obligación moral de pues ayudar a los pobres, ¿verdad? Pero lo que sucedió y lo que ha sucedido siempre es que realmente eso no sucede. Y esa es una de las cosas que aquí Orozco critica fuertemente. En realidad todo el pasillo es de una crítica muy fuerte, que una vez me preguntaron, ¿y por qué no lo censuraron? Bueno, porque como la caricatura política es de a quien le quede el saco, si alguien lo censuraba, bueno, ya corre así como que ese momento de señalamiento de, él es quien lo censura. Exacto, a él le queda. Tenemos la alcancía, que como ustedes ven es uno de los murales donde también vemos que Orozco se adapta a la forma de la arquitectura del lugar. ¿Y qué les recuerda esa alcancía? La iglesia. En general sabemos que, bueno, por la época, bueno, es la iglesia, ¿no? Pero hasta en la actualidad vemos que nuestros impuestos llegan a un lugar que no sabemos dónde va a parar, ¿verdad? Sí sabemos. Digan a los que nos gobiernan. Pero así como que a la cuenta de fulano de tal, pues no, Sí, ¿verdad? pues O se gastó en tal lugar. No, pues tampoco. Estas pinturas son de 1923, 1924 todavía, y bueno, por desgracia van a ser ya casi 100 años, y los temas son bastante vigentes. Esta nos la vamos a saltar y vamos a empezar de allá para acá. Ay, nada más. Oiga. Hasta luego. No. Oiga. Ok. Un acecho de ambos lados, por un lado el religioso y por otro lado el laboral. Un personaje que aquí por lo que nos muestran es un campesino, no sabemos si indígena o no, porque no todos los campesinos serán indígenas, ni todos los indígenas son campesinos. Nos muestra un personaje que lleva un gorro frigio, que es este elemento que ha sido utilizado para representarnos la libertad. Es un lobo disfrazado de oveja, lleva su cubierta diciéndole, yo también soy un trabajador, yo también soy como tú, yo también quiero mejoras sociales, por eso lo lleva a la huelga y le señala una dirección. Tú y yo somos iguales y queremos lo mismo, pero al observar bien al personaje vemos que no es así. Este personaje es un Catrín, como les denominaba. Realmente no podía entender, no podía realmente querer la mejora de este personaje. Solamente se iba a aprovechar de él. Y por el otro lado tenemos, ¿qué es este personaje? Por la ropa que trae. La muerte, el vándalo, que es El patrón. Se identifica ¿El con patrón? la sotana de un Ah, sacerdote. ya. Es que nos confundió el bombín. Es que realmente tampoco eran pobres. No, pues No. Son pobres. Por eso lo muestra de esa forma. De cualquier forma, fuera un sacerdote o no lo fuera, representa también una amenaza. Si este personaje quiere avanzar, quiere progresar, realmente él también es una amenaza. Así es. Y ahora sí, llegamos a la basura, perdón, la basura social. Además de la esvástica, que esa ya es la que todo el mundo ve primero, ¿qué otras cosas encuentran aquí en la basura social?
Un Los cholescuincle. animales, ¿no? Ajá, El Xoloscuincle es uno muy interesante. Sí. Sí, ¿qué más? Pues la gorrita de la libertad que El nos gorropillo, ajá. sí, muy bien. Los buitres, Este es de los los nazis, carroñeros, pues ya no ¿no? sabía. El signo de los nazis. La iglesia, ahí está. ¿Sí? Ajá. La escritura que sería como la ley, Podría ser como el- una ley, exacto. la corona del rey, Ujú, las flechas de los ujú. americanos, más coronas de rey. Ujú. Las lápidas. Esas Sí, son lápidas que lápidas, le ¿no? representan, ¿no? Como que parecen. Pues, Lápidas. Ok, ¿no? aquí vemos dentro de la ¿Cómo le están basura, metiendo la basura? la carroña, o sea, en general Sí. desechos, desperdicios, ¿ya? Y esto como azul, como que una persona que va cayendo de espalda. ¿Cuál? No, ¿Cuál es esto parte azul. No, Ah, esto es el lomo lanza. del Sí, perro y sí, es una pero se lanza. junta con la Ajá. lanza y desde acá Y pareciera está rota ahí. Ajá. Sí, Ajá. sí, parece que no. Sí, Sí. No, soy más surrealista. Ok, vemos elementos como usted dice, ese papiro y la tinta, que a lo mejor lo podemos tomar como leyes, que es ahora sí que la idea que más nos remite. Una paleta de pintor y un xoloscuincle, como que más bien parece una pedrada directa a alguien. Hay coronas, ¿A varios Diego? tipos de coronas. Puede ser, porque tanto uno como otro son bastante... Hay varios tipos de coronas, sí, son varias. Hay hasta una corona de laurel. Cascos de militares junto con las lanzas, lo cual nos da la idea de guerras, combates y demás. El gorro frigio, pero hay elementos precisamente que como las leyes, como el gorro frigio de la libertad y corrientes hasta artísticas como la pintura en realidad solamente sirven para los intereses de unos cuantos. Por eso es basura social, porque es el desecho. Ah, muy bien, me sirve, lo tomo, lo ocupo, ya no me sirve, entonces ya lo echo a la basura. Ahí se queda. La esvástica junto con la corona de laurel que está en la parte de arriba. La corona de laurel, ¿a qué está asociada más que nada? La victoria, los griegos. Es como una idea antigua de imperios, más que nada. Porque ya una vez que habían dominado ciertas regiones, pues ya llegaban victoriosos con sus coronas de laureles. Para esta época, si bien todavía el nazismo como tal no había, ahora sí que no había explotado, ya se estaban formando en Europa las ideas fascistas que también le darían mucha fuerza al nazismo. En Alemania, bueno, el fascismo es más que nada de Italia, ya se formarían esas ideas. Todas esas ideas iban fermentando desde varios años antes para que obviamente ya en la mitad del siglo XX ya se detonaran en la guerra, pero obviamente ya fueron llevadas, pues se detonó la guerra porque ya fueron llevadas a un nivel mucho más grande. O sea, ya no nada más la idea política mía que yo tengo y que le comparto a mis amigos, sino que eso ya la iban llevando a niveles cada vez más grandes. Y al momento ya de ponerlo a nivel nacional, que ya era un territorio mucho más grande, ya abarcaba a muchísima gente, bueno, es donde ya empezaba el declive. Ese tipo de ideas, precisamente que como les digo, solamente estaban en función del beneficio de unos cuantos, era lo que él marque en la basura, porque todas esas ideas, hasta la libertad, solamente si la libertad me beneficia y la libertad me sirve a mí, entonces la tomo. No me importa si daña a los demás, exacto. Y en el momento en el que esa libertad a mí ya no me sirva, pues yo la desecho y busco una forma de libertad que a mí me convenga. Busco leyes que a mí me convengan. ¿Cuántos parches no lleva ya la Constitución precisamente en esa modificación constante? Y bueno, tanto los imperios como los gobiernos, los reinos, solamente han sido por eso, porque son el beneficio mío. En el momento en el que a alguien ya no le gusta, entonces empieza a invadir, empieza a atacar, empieza a haber rupturas, empieza a haber todo tipo de situaciones que buscan solamente el beneficio de acá. Por eso todo esto está en la basura social. Y si vemos la composición, vienen como que caminando hacia este lado,
ya que a los aristócratas y esos ingresos sin fondo claro se acercan hacia la basura social, porque todo esto nos habla de precisamente políticas, de acciones sociales y personajes distinguidos que se acercan a la basura, porque nada más buscan su propio beneficio. Y bueno, vamos a explicar desde lejitos la bienvenida. El gobierno de Benito Juárez, encargado de empezar a crear las legislaciones sobre educación. Durante su gobierno, ya instaurada y restaurada la República, se empieza esa reconstrucción nacional. Nuevamente nos vemos enfrentados a un proceso reconstructivo y bueno, no podemos ahora sí que empezar a reconstruir un país que había salido de guerras con Francia, con Estados Unidos, que tenía poco de ser un país independiente, de la nada. Tenemos que buscar un modelo filosófico en el cual ahora sí que nuestro progreso como país se basara. Esa idea filosófica fue basada en el positivismo francés. Gabino Barreda había estado en Europa, había sido alumno directo de Auguste Comte, el fundador de ese positivismo, y claro, le hizo algunas adaptaciones aquí para ahora sí que hacerlo a la mexicana y que funcionara a las realidades de nuestro país. El lema amor, orden y progreso, que allá abajo en la escalera principal nada más decía orden y progreso, bueno, fue adoptado precisamente para poder basar en eso el desarrollo del país. Y vemos que la bienvenida obedece muy bien a esa idea. Por un lado, en uno de los pilares tenemos el comercio y en el otro pilar tenemos la industria. Esos dos elementos nos hablan de esa unión que debía ser la base, sobre la que se sustentara, digamos, la industria, toda la economía del país. Obviamente las políticas educativas también tenían que ir de la mano al respecto y lo que se empezó a utilizar aquí en México y cuando aquí fue la Escuela Nacional Preparatoria fue que toda la enseñanza debía ser científica, debía tener un sustento científico que permitiera que se fuera hacia esa industria, hacia ese progreso. Y bueno, el mural está en un espacio que, si ustedes, con lo que ya les dije, creen que el amor, orden y progreso pertenece al mural, en realidad no. En la parte de arriba, exacto donde está el mural, había un mural con temática positivista, donde me parece que era la educación y el trabajo vencen a los vicios y al ocio, precisamente en pos del trabajo. Todo esto debiera ir en pos del trabajo. Y bueno, se pierde ese mural cuando se instalan los vitrales y el de la bienvenida. Son de la misma época, son de 1890 y fueron encargados al Real Establecimiento de Baviera en Múnich. Son del mismo tipo de los que están en el Castillo de Chapultepec, donde también hay una sección donde hay vitrales de esta época. Recordamos que durante el siglo XIX el progreso, la modernización, bueno, estaba donde se encontraran edificios ya con cimientos de hierro, que utilizaban muchos metales durante su construcción, donde ya hubiera electricidad. Entonces ahí ya podíamos encontrar modernidad. Aquí San Ildefonso pues no debía quedarse atrás, siendo la Escuela Nacional Preparatoria un recinto tan importante. Y bueno, vamos a concluir en el anfiteatro que está aquí arriba. Es la masacre del Templo Mayor. Okay. Esa es la fiesta del Señor de Chama. Qué bueno que lo menciona, qué bueno que lo vio. Como les decía, los colores son más que nada ya cuestión personal de los artistas. Fernando Leal tiene una paleta mucho más rica, mucho más colorida. Y bueno, este mural está hecho en cáustica. Como les decía, no todos tienen como que esa plata de cera que le da el acabado tan liso. Ese es un poco más ligero, no tiene tampoco tanto brillo como el de allá abajo. La fiesta del Señor de Chalma nos muestra en general ese sincretismo de tradiciones que se da a raíz del mestizaje.
Por un lado, allá tenemos a los danzantes, que son desde luego de tradición indígena, prehispánica, y si usted se acerca un poco más de este lado, va a ver la procesión encabezada por el sacerdote y en la parte de arriba el señor de Chalma. Ese sincretismo religioso, cultural, que desde luego permeó bastante en la sociedad. Si aquí no me dicen que es del señor de Chalma, yo hubiera pensado que es una fiesta de patronal de cualquier lugar donde echan la casa por la ventana, literalmente. Esa es en general la idea de ese mural. Como les digo, cualquier persona que lo viera podía identificar algún aspecto de su región, porque a lo que convocaba era a esa unidad cultural. Y vamos a ver más murales de Fernando León. Está pero precioso, pero todo está muy bonito. Quedó nada después de la exposición de Anthony Gormley, que es el artista que la creó. Y bueno, fue una de las personas que vinieron a San Ildefonso y se enamoraron del espacio. Entonces dijo, yo aquí voy a hacer una exposición. O sea, tiene el tamaño monumental que yo requiero para mis piezas. Con lo que nadie contaba es que esta pues no iba a entrar por la puerta, ¿verdad? Tuvieron que meterla por una grúa desde el techo. Pero bueno, es maravilloso que se mantenga todavía aquí en este espacio, precisamente, como les digo, una forma en la que el artista se enamoró de San Ildefonso y nos dejó parte de su legado, aparte de la exposición temporal que tuvo. Esta pieza se llama Firmamento. Así no le ven forma, ¿verdad? Es un hombre con hincado de rodillas con la cabeza apoyada. Ah, ya. ¿La pueden ver? Así de este lado, ajá, aquí está. Cabeza, el cuerpo, las manos, ¿no? El brazo, la mano. La otra mano. Oh, mira. ¿Cómo se llama? Firmamento. De hecho, acá de este lado está su cédula. La invitación ahora sí que era que estuvieran por debajo de la pieza para que se apreciaran con permiso. Sí.